Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Práctico, el curso para crecer. Y tal como lo anunciamos, el tema de esta noche es cómo oír la voz de Dios. Qué tema apasionante, muchos quieren saber, se preguntan cómo será, porque en el tema de oír la voz de Dios hay como un cierto halo de misticismo, de intriga, de querer saber para poder escuchar esa voz del Señor. Pero necesitamos justamente a través de esta enseñanza desmistificar lo que es el oír la voz de Dios, porque aunque Dios puede hablarnos de una manera audible, de una manera perceptible, porque para Él no hay nada imposible, y de hecho en la Biblia hay ejemplos de voz de Dios hablando de una manera audible, no es la regla general, más bien es la excepción. Entonces, existen siempre en cuanto al oír la voz de Dios dos extremos. Por un lado está el misticismo, y parte de esta enseñanza es para justamente saber identificar la voz de Dios, saber cómo Dios nos habla para no caer en ese misticismo. Y cuando hablo de misticismo, estoy hablando de esas personas que por ahí están todo el día creyendo, están ahí siempre pareciéndoles que Dios les habla de una manera constante a cada rato y que cualquier pensamiento que viene a sus mentes, a su cabeza, es Dios hablándoles. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo, que es la ignorancia, porque necesitamos aprender a oír la voz de Dios y saber de qué manera Dios nos habla. Saber identificar la voz de Dios es un entrenamiento, una práctica que nos puede llevar toda una vida de aprendizaje. Es interesante y me gusta el ejemplo de las ondas del Wi-Fi para poder conectar nuestros aparatos móviles, y a ustedes les habrá pasado que cuanto más cerca están del Wi-Fi, del módem que emite la señal de Wi-Fi, mejor señal tienen en sus celulares. De la misma manera, cuanto más nosotros buscamos a Dios, cuanto más oramos, cuanto más leemos la Biblia, cuanto más cultivamos nuestra relación con Él y estamos en su presencia, vamos a tener nuestro oído espiritual conectado a la fuente y por lo tanto vamos a estar más alineados y sincronizados con el Espíritu Santo para poder interpretar lo que Dios nos quiere hablar. Lo hemos mencionado en otras oportunidades. Acordate que nacemos ciegos y sordos espirituales. Y el poder oír de una manera espiritual lleva tiempo. Es como volver a recuperar algo que perdimos, que en realidad el ser humano perdió a partir del momento de la caída allí en el huerto del Edén de Adán y Eva. Perdimos la capacidad de poder ver de una manera espiritual y oír de una manera espiritual. Pero Dios nos la quiere devolver. La tenemos que recuperar y tenemos que saber y aprender a oír de una manera espiritual la voz de Dios. Igualmente hago una aclaración. Si Dios quisiera hablarle a una persona, por más que esa persona esté apartada, esté lejos, no sepa ni siquiera cómo buscar su presencia, ni sepa orar, ni sepa leer la Biblia, de igual manera, si Dios le quiere hablar, le va a hablar, porque Él no se limita a nuestras condiciones, Él no se limita con nuestros propios límites, sino que para Él, como dije al principio, no hay nada imposible y si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Ahora, ¿para qué nos habla Dios? Porque todos dicen, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Bueno, pero ¿para qué nos habla el Señor? Para guiar cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que elegir, cuando tenemos que seleccionar un rumbo para nuestras vidas, para enseñarnos. Y nos enseña la vida cristiana, nos enseña lo que está bien, lo que está mal, nos enseña lo que nos conviene y lo que no nos conviene, para corregir, para exhortar si hace falta, para aconsejar, advertir, amonestar y por supuesto todo eso se puede englobar en que Dios nos habla para mostrarnos su voluntad. Y para oír la voz de Dios tenemos que saber de qué manera habla Dios.
Y en primer lugar, y nunca nos olvidemos de esto, la primera manera para hablarnos de parte que Dios tiene para hablarnos a nosotros es por medio de la Biblia, es por medio de la palabra escrita. La Biblia es el parámetro, la Biblia es la fuente principal de toda verdad. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios nunca, quiero que lo tengas bien presente lo que te voy a decir ahora, Dios nunca te va a decir algo que se contradiga con la Biblia, con la palabra escrita. Aún las enseñanzas bíblicas, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, aún las enseñanzas bíblicas se equilibran la una a la otra. La palabra de Dios, la Biblia, es un conjunto de verdades que todas juntas hacen a una sola verdad. Ejemplo, en San Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si nos quedamos solamente con este texto, quizás alguno dice o pueda pensar: bueno, tengo que rechazar a mi madre, rechazar a mi padre, rechazar a mi familia, la tengo que aborrecer. Pero hay otro texto en Efesios 6, de 2 al 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí se equilibran las verdades, se equilibran las enseñanzas, y este último texto nos hace ver que el primer texto, el de aborrecer, no habla de rechazar, no habla de odiar, no habla de tenerle bronca, sino que habla de prioridades. Y por lo tanto, no se contradice un texto al otro, sino que se complementan el uno al otro. Acordémonos de esa frase: un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. Por eso Dios te habla cuando lees la Biblia. Es la primera manera de hablarnos de parte del Señor para nosotros. Dentro de la Biblia hay una palabra que se llama logos. ¿Qué es la palabra logos? Es la palabra de enseñanza. Es la verdad de Dios ya expresada y revelada a los que escribieron la Biblia. Cuando lees la Biblia, los capítulos, los versículos, los libros que conforman la enseñanza de la palabra de Dios, estás leyendo la palabra logos. Ahora de repente imagínate que cuando estás leyendo la Biblia hay un texto que sobresale, que pareciera como que salta de la página y te habla de una manera específica, se aplica a tu realidad y te habla en el momento justo para lo que estás necesitando. Esa palabra se llama la palabra rema y es Dios hablándote de una manera más puntual de acuerdo a tu necesidad y a lo que necesitas escuchar de parte de Él. Lo mismo sucede en una predicación. Obviamente toda la predicación te puede ser de bendición, toda la predicación te puede ser de edificación, pero de repente dentro de la predicación hay una frase, hay una idea, hay un pensamiento que el predicador expone y que de repente pareciera como que te está hablando de una manera directa a vos. Y algunas personas dicen: me habla a mí, me está hablando directamente a mí, como si no hubiese otras personas en el auditorio y vos fueses la única destinataria a esa palabra que el pastor está predicando. Eso es la palabra rema. Después hay cosas, volviendo a la Biblia, que no necesitamos que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque ya están en la Biblia. Si alguien le pregunta a Dios: Señor, ¿tengo que trabajar? En la Biblia ya lo dice. En la Biblia nos enseña a trabajar y dice: el que no trabaje, que no coma. Si alguno dice: Señor, ¿tengo que predicar? En la Biblia ya lo dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahora, si aparecen varios trabajos o aparecen varias oportunidades, ahí es donde necesitamos la guía de Dios. De la misma manera puede ser que Dios te hable, Dios te muestre para predicarle a una persona en un momento preciso, en un lugar preciso, en un momento indicado. Número 1, la primera clave de esta enseñanza, cómo oír la voz de Dios: Dios te habla a través de su palabra. Nunca te lo olvides. Número 2, Dios te habla al corazón.
Y Dios te habla al corazón, es una experiencia. Y al ser una experiencia es difícil de encuadrar, de clasificar y depende de la persona. Es una experiencia que se puede describir de muchas maneras. El que oye la voz del Espíritu Santo como si fuese muy parecido a la voz de la conciencia, como un susurro imperceptible, casi inaudible. Dicen, sentí una voz. No dicen, escuché una voz, dicen, sentí una voz. No la escuché, la sentí. Y yo recuerdo, y el sábado lo prediqué en el sermón del sábado a la noche, cuando Dios me cambió la vida, cuando Dios me transformó, cuando tuve ese encuentro en el cual Dios me salvó y entró a mi corazón. Yo también tuve esa experiencia no de escuchar una voz, sino de sentir una voz que me decía, es tu última oportunidad. Y yo jamás había leído la Biblia, no sabía de qué se trataba el Evangelio, nunca había ido siquiera a una iglesia y sin embargo, aún al día de hoy, recuerdo esa experiencia de sentir que Dios me habló. La gente también puede expresarlo de otra forma. Dicen, siento de parte de Dios. También dicen, Dios me habló, Dios me mostró. Son distintas expresiones, pero que en definitiva todas hablan de la voz de Dios e interpretan la voz de Dios. Tienen un común denominador, y lo tienen que tener, que nunca contradicen la palabra escrita, la Biblia. Después está el que tiene una convicción. ¿Qué es una convicción? Una convicción es igual a seguridad. Seguridad es certeza. No hay dudas, sabés que es así. Es como un peso en el interior. Es una convicción que está aquí en lo profundo del alma, del corazón, y es ese peso que te da la certeza, la certidumbre de que es así, que tenés que hacer determinada cosa, que tenés que tomar determinada decisión y no tenés ningún lugar a dudas. No hay esfuerzo. No es que uno hace un esfuerzo para escuchar la voz de Dios. Sencillamente lo sentís de una manera profunda, como te acabo de decir, ese peso en tu interior, en tu corazón. Está el que tiene una revelación. ¿Qué es una revelación? Una revelación, te puedo dar un ejemplo. Imagínate que entras a tu casa y la luz está apagada. Al estar la luz apagada no ves nada, no ves dónde están los muebles, no ves lo que hay delante tuyo, corres el riesgo de tropezarte porque no ves absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Prendes la luz y en un instante, en un clic, en un abrir y cerrar de ojos, de repente lo que no se veía, se ve. Los muebles los ves todos, ves por dónde tenés que caminar para no tropezarte. Lo mismo sucede en lo espiritual cuando Dios nos habla. Nos habla también por medio de una revelación. No sabíamos, no veíamos, no nos dábamos cuenta hasta que de repente Dios nos lo revela y en un instante lo comprendemos, lo sabemos, lo vemos, lo que antes no podíamos hacer. Aclaración, Dios no te anda hablando todo el día, cada rato y para todo. Dios te habla cuando hay una necesidad de que Él te hable. San Juan capítulo 7, versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y este pasaje habla de que Dios no juega a las escondidas. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios te va a guiar, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, porque Dios quiere que sepamos algo. Y cuando quiere que lo sepamos, nos lo hace saber. Dios también te habla por medio de los frutos. Aclaración, los frutos no tienen nada que ver con las circunstancias o con los resultados. No los podemos confundir, porque los frutos es igual a consecuencias. Los frutos es igual a resultados, pero no los de afuera, sino los del corazón, los de nuestro interior. ¿Cuáles son los frutos? Paz, amor, paciencia, santidad, fe, unidad, perdón. Y a veces no necesitamos que Dios nos hable de una manera directa, porque los frutos de su voluntad están a la vista. Los frutos te hablan por sí solos.
Por eso cuando hablamos de fruto no estamos hablando de una palabra específica de parte de Dios, sino de una experiencia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando habla de contristar, está hablando de entristecer. ¿Y qué es entristecer al Espíritu Santo? Es una experiencia. ¿Y dónde sentís esa experiencia? En el corazón. Y la misma experiencia te habla. No hace falta que Dios te hable de una manera directa o específica, ni siquiera a través de la palabra, porque la misma experiencia te está mostrando y te está hablando de su voluntad. Por ejemplo, si algo te roba la paz, si algo te quita la paz, la misma falta de paz te habla por sí sola. Por eso los frutos no se pueden separar, son todos juntos, porque algunos se guían, y yo he escuchado muchas veces que algunos dicen: bueno, si te da paz, hacelo. Si tenés paz, es de Dios, y si no tenés paz, no es de Dios. Lamento pincharles el globo en esta noche, pero alguien puede estar obsesionado por algo. Alguien puede tener un deseo tan profundo por una cosa que va a sentir paz, pero en realidad no es la paz verdadera. Es más su deseo, es más su obsesión, es más sus ganas de que las cosas se den como Él quiere que se den, que la paz verdadera, que la paz de Dios. Por eso los frutos, para que sean una señal, para que sean la voz de Dios, tienen que darse todos juntos, no se pueden separar. Por eso la pregunta es, además de paz, de la paz que pueda sentir, ¿me ayuda esta decisión a guardarme en santidad? Porque la santidad es su fruto. ¿Me acerca o me aleja de Dios? ¿Puedo mantener los frutos del Espíritu a través de lo que voy a hacer, de la decisión que voy a tomar, del rumbo que voy a tomar, que es el amor, el perdón, la paciencia, la bondad, la misericordia, el gozo? Y también una de las maneras de hablar de parte de Dios, además de los frutos, es la contracara. Yo los llamé o los llamo los antifrutos. Entonces, así como están los frutos que nos hablan de parte de Dios y son como un semáforo verde para nuestras decisiones, están los antifrutos. Y Dios te habla, acordate, para el sí, te da el ok, te dice: está bien, vas bien, para guiarte, para responder a tus inquietudes, para mostrarte lo que te conviene, pero también para decirte, si hace falta: no vas bien, te estás equivocando, no te conviene. Y ahí aparecen, cuando uno se equivoca, la manera de hablar de parte de Dios, sin que haya una palabra específica, ni siquiera una voz imperceptible, un susurro de parte del Señor, son los antifrutos. Entonces, si hay enojo, si hay ansiedad, si hay afán, si no hay santidad, si hay tristeza, si falta la paz, si hay amargura, si hay dudas, si hay algún otro antifruto que vos te das cuenta que no tiene nada que ver con la verdad y con la palabra de Dios, así como los frutos son un semáforo en verde, los antifrutos son un semáforo en rojo, que te hablan de parte de Dios, que interpretan y te hacen saber la voluntad del Señor para tu vida. Y te están diciendo: para, algo no está bien. Es Dios hablándote también. Es Dios mostrándote su voluntad. Aclaro, no es lo mismo las dudas que el miedo. Las dudas es cuando no sabes. No sabes si está bien, si está mal. No sabes lo que tenés que hacer. No sabes si te conviene, si no te conviene. Tenés dudas acerca de la decisión que vas a tomar. El miedo es diferente, porque el miedo sabes lo que tenés que hacer, sabes lo que Dios te está pidiendo, sabes la decisión que tenés que tomar, pero te da miedo. Cuando hay miedo necesitas fe. Pero cuando hay dudas, muchas de esas dudas en cuanto a las decisiones o al rumbo para tu vida, es parte de los antifrutos, en donde con dudas no puedes avanzar, con dudas no puedes ir adelante, ni puedes tomar las decisiones mejores para tu vida. Entonces, para resumir en esta primera parte, porque vamos a hacer dos partes de cómo oír la voz de Dios. Número 1, Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de la Biblia.
Número 2, Dios te habla al corazón. Acordate, y eso es una experiencia que puede ser interpretada de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero Dios te está hablando al corazón. Y número 3, Dios te habla por medio de los frutos. Y a veces Dios te habla cuando los frutos no están y está todo lo contrario, como acabamos de llamar los antifrutos. Muy bien, espero que te haya sido de bendición. Vamos a seguir el martes que viene con este tema apasionante, cómo oír la voz de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.